Vamos a intentar hacer una reflexión respecto de la esencia de lo que podríamos denominar el bien o lo bueno. Y nos vamos a inspirar en una obra de Platón, un diálogo considerado un diálogo medio, es decir, un diálogo de su etapa madura, detrás de la cual están los diálogos de juventud, en los cuales Platón se dedicaba a recrear escenas que él vivió como discípulo junto a su maestro Sócrates. Esta obra a la cual me estoy refiriendo es el diálogo, el muy conocido diálogo, El banquete. Quizás la obra más importante en donde Platón trata de caracterizar la esencia del amor, la esencia de Eros. Aparecen en la obra una serie de protagonistas y cada uno de estos protagonistas ofrece un discurso propio para caracterizar a Eros, para dar cuenta de lo que sería la esencia de Eros, del amor. El primer discurso se debe a Fedro, y Fedro, ya de una manera muy sugerente, señala que Eros es el dios más antiguo. Ya esta, digamos, especificación temporal nos invita a pensar que si Eros es el dios más antiguo, de algún modo es el primer dios y por lo tanto es el dios de los dioses. Y por lo tanto es el Dios de todas las cosas, porque es el primero, es el origen absoluto, porque es el origen que no tiene origen, es la primera divinidad, que está antes que cualquier otra divinidad. Por lo tanto, ya Fedro nos invita a pensar que Eros es el Dios en el cual se fundamenta toda la realidad. Pero además, Fedro caracteriza a Eros como ese Dios que capacita a los amantes para dejar de lado cualquier vileza, cualquier cobardía, cualquier egoísmo, capacitándolos para dar la vida en favor del amado. Es decir, Eros nos capacita para estas grandes acciones heroicas, desde las cuales uno lo que siempre interpreta es que la propia vida está puesta al servicio de un valor, o en este caso del ser amado, sin el cual la propia vida dejaría de tener un sentido pleno. Los héroes se identifican con grandes valores, también heroicamente nos podemos identificar en un vínculo amoroso con alguien que amamos. Y lo amamos y sabemos que lo amamos de verdad, no porque haya una dependencia patológica, sino porque la presencia de su vida en nuestra vida es una presencia que colma y hace trascender el sentido de nuestra propia vida. A esto se refería Fedro cuando hablaba de Eros como el que capacita a los amantes para hacer estas acciones heroicas. El siguiente discurso se debe a Pausanias. Pausanias afirma que hay dos Eros, Afrodita Pandemo y Afrodita Urania. Afrodita Pandemo está identificada con el deseo físico, el deseo corporal, el deseo vinculado con lo sensible, con las sensaciones físicas. Y Afrodita Urania es el otro Eros, es la hija de Urano, que nace del semen de Urano,
y es la que está vinculada con lo celestial, con lo trascendente, con lo eterno, con lo supratemporal. Es el deseo de alcanzar los valores eternos, las verdades profundas que trascienden al mundo sensible, que está en permanente cambio, en permanente inestabilidad, en permanente estado de deterioro, de destrucción, porque la presencia de la materia para Platón es la presencia que explica lo perecedero del mundo sensible, lo mortal de las cosas sensibles. Y por supuesto, desde Platón, en este mito, por supuesto que tiene prevalencia la Afrodita Urania, que nos trata de elevar por encima de las limitaciones mortales del mundo sensible, constituido de materia. El siguiente discurso se debe a Arixímaco, que es un médico, y que dice que Eros en realidad no es algo que está vinculado solamente con nuestra condición humana, sino que es una fuerza unitiva, una fuerza que da unidad, que da cohesión, que da consistencia, y que es la fuerza que nos capacita para permanecer en nosotros mismos, para permanecer consistentes en nosotros mismos, para hacer acciones que consoliden nuestra propia vida, nuestro propio ser, nuestra propia existencia. Pero también es la fuerza que hace que dos seres se atraigan y se unan, porque de alguna manera presienten que en ese encuentro unitivo ambos recíprocamente se perfeccionan. Pero es un deseo universal, es un deseo que habita en todos los seres, no se circunscribe solamente al plano de la condición humana. El siguiente discurso es el de Agatón. Agatón vincula a Eros con una divinidad a la cual le atribuye virtudes como la ternura, la delicadeza, la belleza, la juventud. Eros es el gran inspirador de los poetas, que a través de sus creaciones artísticas nos ponen en presencia de eso misterioso y trascendente que busca nuestra alma para perfeccionarse moralmente en el bien y para perfeccionarse desde el conocimiento de la verdad superior. Después Aristófanes da una especie de discurso muy complejo, y el último discurso que aparece está asociado a Sócrates, se debe a Diotima, y está expresado a través de un mito. En realidad Eros es engendrado en una fiesta, en un banquete consagrado a Afrodita, que es la diosa de la belleza, y es engendrado porque Peña, la diosa de la pobreza, que participa de ese banquete en honor a Afrodita, ve a Poros, el dios de la riqueza de los recursos, ya alcoholizado y semidormido en su lecho. Entonces se acuesta con Poros y es engendrado de esa manera Eros. Como Eros es engendrado en un banquete consagrado a la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza, Eros es el amor, y por lo tanto uno de los fines fundamentales de Eros va a ser alcanzar la belleza, lo cual significa que Eros no es bello, porque para Platón se busca lo que no se tiene. Si buscamos belleza es porque no somos bellos. Eros va a buscar entonces la belleza como un fin supremo que atraviesa el leitmotiv de su existencia, y Eros a su vez participa de la herencia paterna, hereda de su padre Poros la gran abundancia de recursos, precisamente para renovar las cosas, para acercarse a la belleza, para conquistar la belleza. Pero también hereda de su madre Peña, la pobreza. Con lo cual, como hereda la pobreza de su madre Peña,
va a heredar cierta fealdad, cierta tosquedad, cierta limitación, las imperfecciones propias de la pobreza, tal como Platón entiende a la pobreza. Y yo quiero vincular, sobre todo a este último discurso, lo que en el Evangelio aparece como la pobreza de espíritu, manifestada como una gran virtud, como una bienaventuranza, como una bendición. Podríamos preguntarnos por qué la pobreza de espíritu no es la pobreza material de no tener casa, de no tener comida, no son las condiciones materiales indignas a las cuales se las está ensalzando como virtud a través de este giro pobreza de espíritu. No, es la pobreza de espíritu. ¿En qué consistirá la pobreza de espíritu? Como una pobreza, que es de espíritu en este caso, puede a su vez ser riqueza, abundancia, virtud. Esta es la paradoja. Como una pobreza puede ser riqueza, puede ser bienaventuranza, puede ser bendición. Y yo creo que para poder entender esto es necesario pensar en qué papel tiene el otro, en qué valor tiene el otro. En nuestra sociedad actual abunda la desesperación de tratar de liberarnos de dependencias, de deficiencias, de limitaciones, de pobrezas. Hay muchos que ofrecen programas que nos ayudarían a hacer, o mejor dicho, a recuperar nuestra perfección, nuestra completud o completitud que nos vendría desde nuestro origen. Estas afirmaciones sostienen que ya desde nuestro origen somos completos, somos perfectos, no nos falta nada. La pregunta es entonces, ¿por qué nos sentimos incompletos? ¿Por qué vivimos incompletamente? Tal vez, bueno, habremos olvidado nuestra completud original, nuestra perfección original la habremos olvidado en alguna parte. En fin, hay muchas maneras de ensayar explicar esto, pero la cuestión es que estas afirmaciones, de alguna manera, lo que tienen de positivo es volver a instalar, esto es lo positivo, volver a instalar la búsqueda de nuestro verdadero tesoro. Pero nuestro tesoro no se identifica necesariamente con un estado de completud o perfección. Y yo creo que esto es correlativo a esta pregunta que yo hacía antes, inmediatamente antes. ¿Qué papel tiene el otro? Si yo soy completo desde el principio, pero extravié mi perfección, la tengo que volver a recuperar, entonces ensayo un plan, un programa que me enseñe a recuperar esta perfección. Si yo estoy completo, ¿qué le agrega el otro a mi vida? Si yo ya soy perfecto. ¿Cómo puedo valorar la presencia de un otro en la vida si mi vida ya es perfecta? Bueno, podría responder que el otro también es muy valorable, igual que yo, porque el otro también es un otro perfecto desde el principio, desde su origen, que también estará buscando su perfección que extravió en alguna parte. El lugar común de este extravío suele ser la infancia, la educación, todos los déficits paternos y maternos con los cuales fuimos criados y educados, produjeron que nosotros olvidáramos nuestro tesoro personal. Sí, en general sucede algo así, por supuesto, innegablemente. En ese sentido el otro sería valorable, pero la pregunta más honda es, ¿qué valor diferencial tiene el otro en la realidad? ¿Y qué valor diferencial y específico tiene el otro respecto de mi vida, respecto de mi ser? Porque si el otro es un verdadero otro, evidentemente su ser implica un tesoro singular e irreemplazable. Y esa irreemplazabilidad de su ser único implica que toda la realidad queda resignificada por la presencia de ese otro en el ser, en la vida, en el mundo. Toda la realidad queda revalorizada, resignificada, iluminada por la presencia de esto nuevo e incomparable que es ese otro en su ser y en su tesoro único.
Si es así, si el otro realmente tiene este tesoro, entonces evidentemente, a través de cierto vínculo, que va a ser el vínculo amoroso, ese otro se convierte en un tesoro que le da algo nuevo a mi vida, que le da una riqueza nueva a mi vida y que por lo tanto la engrandece, la expande, por lo tanto la perfecciona, lo cual significa que entonces yo no estaba perfecto y completo desde el principio. Con lo cual, la no completitud, la no perfección, que se podría denominar pobreza, es una pobreza especial, es una pobreza virtuosa. Es la pobreza, es la incompletitud propia, pero que me capacita para recibir el tesoro de un otro en mi vida, que renueva mi vida, que enriquece mi vida, que resignifica mi vida, que expande mi vida, y que toda esta expansión y esta abundancia se debe solo a la presencia de ese tesoro único que el otro es en su ser único. Entonces, esta incompletitud, esta aparente imperfección, este no ser completo, esta aparente pobreza o limitación, se convierte en la gran virtud, en la gran disponibilidad, en la gran capacidad que yo tengo para dejarme ser y completar por ese tesoro único que amorosamente viene a mi vida desde el ser de ese otro que me ama y que yo amo. Entonces, ¡qué maravilla! Es paradójico. Mi incompletitud, mi imperfección, mi carencia, desde este punto de vista se convierten en la gran capacidad, la gran abundancia, la gran riqueza, el gran poder de poder ser con un otro, dejarme ser en un otro y perfeccionarme y expandirme gracias a la receptividad a la cual yo me abro para acoger en mi vida ese tesoro amoroso que el otro desde su ser único me trae a mi propia vida, a mi propio ser, desde su ser, irreemplazable. Entonces solo la pobreza de espíritu puede ser una bienaventuranza en la medida en que yo al otro lo considere de esta manera. Pero bien, para seguir bautizándonos de realidad, también la realidad nos dice que no solamente somos tesoro, abundancia, luz y virtud, sino que también somos contradicción, enfermedad, limitación, deficiencia. Somos pobreza en el sentido negativo de la pobreza también. Entonces, si bien el otro es el gran tesoro y la gran posibilidad de que a través del vínculo amoroso con él se engrandezca mi vida, se resignifique todo el sentido de mi vida, también el otro es un peso, puede ser un peso muerto en sus limitaciones, en sus contradicciones. En ese sentido ya no es solamente una gran posibilidad de abundancia, sino que es un gran desafío, que libremente yo tendré que ver si quiero asumir o no, acompañarlo también en sus pobrezas, en sus miserias. El amor nos está desafiando a pensar que amar de verdad a alguien, que ser de verdad capaz de un otro, significa acompañarlo totalmente, asumiéndolo totalmente como es. Desde ese tesoro, que es la fuente, es el principio, es lo que nos enamoró, es lo que nos deslumbró, y desde esa fuente, que nos tocó tan hondo que nos sentimos convocados a vincularnos profundamente y amorosamente con ese otro. Desde esa fuente, que es fuente de inspiración, que ha sido fuente de deslumbramiento, pero genuino, no vacío, fuente de inspiración, desde esa fuente yo puedo tener poros, los recursos para resignificar los cambios, las limitaciones, las pobrezas limitantes, las carencias, resignificarlas, reorganizarlas, de modo tal de asumir completamente y amorosamente al otro, tal como el otro me asume amorosamente y completamente a mí, de modo tal de seguir permaneciendo
en el camino de la vida juntos. El gran desafío es permanecer. Lo heroico es permanecer, nunca es cambiar. El cambio significa que no hay nada que por su infinitud, por su abundancia, pueda ser abarcado por un solo estado, por un solo momento, por una sola manera, por una sola forma. Por eso el cambio. Pero el cambio es un cambio que tiene que ser resignificado al servicio de la permanencia. Lo heroico es permanecer. No siendo la muleta del otro, cargando con cosas que no tengo que cargar. Eso obviamente no, en absoluto. Porque el amor es una elección. Por lo tanto, el amor implica libertad. Pero no es una libertad caprichosa, ciega. No elijo al otro porque sí, arbitrariamente. Hay algo que me convoca de ese otro. Y eso que me convoca es su tesoro eterno, inconfundible. Inconfundible porque no me puedo confundir ese otro con nadie más. Ese es el tesoro que me enamoró. Y no solamente me enamoró, no es una cuestión de que me gustó. Me enamoró hasta tal punto de que conmovió y convocó todo mi ser para vincularme amorosamente con ese otro. Ahora, por supuesto, hay un montón de cambios y hay un montón de circunstancias. Las cosas también pueden morir. Pero desde el amor siempre existe la posibilidad de recrearlo todo para permanecer profundizando la vida de ese vínculo. Entonces, en la medida en que yo crea que el bien es estar bien, sentirme bien, la tentación va a ser ir excluyendo de mis alrededores toda realidad, toda circunstancia, todas personas, seres, cosas que signifiquen una molestia. Porque si, digamos, el horizonte máximo es sentirme bien y que nada me moleste, que nada me perturbe, toda cosa que aparezca como una posible molestia, ser, persona o cosa, circunstancia o hecho de la vida, yo los voy a excluir. Y eso va a significar ser cada vez menos capaz de abrirme a la vida, ser cada vez menos capaz de abrirme a los otros, ser cada vez menos capaz de asumir verdaderamente el misterio de un otro, completamente, con sus luces y sus carencias, sus oscuridades. Si el bien lo consideramos así como bienestar y estar bien y que nada me moleste ni me perturbe, cada vez voy a ser menos capaz de realidad, menos capaz de la abundancia de la realidad. Porque paradójicamente la abundancia de la vida también está entrecruzada con un montón de desafíos y de riesgos. No hay abundancia sin riesgo. La enorme abundancia que me enamora a través de un otro también está tejida por las carencias que el otro es. Entonces, como el vínculo amoroso en el fondo es un vínculo libre y creador, porque yo recreo las circunstancias, los cambios de etapa, de edades, de estados emocionales, de convicciones intelectuales, todo eso que cambia y que cambia y que cambia y que nadie lo va a negar, todo eso yo amorosamente lo puedo recoger, resignificar, reconfigurar para volver a la fuente original de ese tesoro que nos enamoró mutuamente y volver a priorizar al otro y a mi amor por el otro, acompañándolo para seguir juntos en el camino de la vida. Entonces, solo si se considera que el otro es el otro de esta manera y que por lo tanto yo no soy completo, que estoy llamado a ir completándome, que estoy llamado a la abundancia, que estoy llamado a enriquecerme, por supuesto. Pero entonces aquí las cosas se ponen del revés. La aparente imperfección, la incompletitud, se convierte en una virtud, en una pobreza espiritual. Es decir, la pobreza es espiritual porque es la disponibilidad, la capacidad, el vacío de mi alma. Pero que no es un vacío nulo, negativo, es el vacío positivo, que implica la capacidad de dejarme enriquecer amorosamente por la presencia de un otro al que amo y que me ama. El otro no es mi muleta, no es mi ayudita para poder vivir mi vida. No estoy diciendo eso en absoluto y creo que se entiende. Esta era la reflexión que yo les quería compartir, queridos amigos.
Y bueno, como siempre, gracias por acompañarme, por pensar juntos estas cosas y hasta muy pronto.